Responder Edith. ¿Qué actitud les indica que alguien es horrible en el fondo? Están constantemente hablando sobre cualquier amigo que no esté presente en ese momento. Lastimosamente en mi adolescencia toleraba mucho ese tipo de comportamiento y no me ponía a pensar por qué una persona hablaba tan mal de otra con la que después se ponía a hablar como si fuera alguien que conoce de toda la vida. Recuerdo que en una ocasión tenía un amigo con el que siempre me juntaba porque, no sé, solo su actitud me parecía interesante, pero cuando comenzó a hablarse con los amigos del lugar nuevo al que se había mudado comenzó a cambiar mucho. Ambos teníamos una amiga en común con la que siempre estábamos saliendo o hablando, cuando de repente él comenzó a hacer comentarios negativos, cada vez era más constante y se iban incrementando lo groseros que eran. Recuerdo que yo también me uní a su nuevo grupo y como no quería sentirme rechazada no le decía nada, sí, una estupidez, pero tenía ese pensamiento en ese entonces. Sin embargo, hubo un punto en el que no soportaba su descaro y lo alejé del grupo para preguntarle por qué actuaba así, por qué hablaba así cuando ella no le había hecho nada. Él simplemente me dijo que estaba diciendo características reales de ella y que no era malo recalcar, y respecto a su actuar frente a ella, me dijo que él no tenía por qué dejar de hablarle. Entonces comencé a alzar un poco mi tono de voz y decirle que si le caía tan mal y no le gustaba prácticamente nada de ella cómo podía seguir juntándose con ella. Él simplemente esbozó una sonrisa y luego me dijo: tú eres igual de estúpida que ella al saber cómo hablo de esa fácil y seguir juntándote conmigo. En ese momento me di cuenta de que nada lo detenía de pensar exactamente o peor sobre mí y hablar a mis espaldas, y de lo mala amiga que estaba siendo yo también. Solo asentí con la cabeza como diciendo: por fin dices lo que piensas, para luego irme, no sin antes acercarme a su grupo para decirles que si él les había hablado mal de mí, den por seguro que también me habló sobre ellos. Él se comenzó a acercar mientras decía que no era cierto. Pasé por su costado y le dije: te vas a quedar solo. Edith, no, todo lo que decía sobre nuestra amiga en común no era cierto, se limitaba a criticar su aspecto físico, también decía que era una llorona solo por ser sensible, que era una insoportable porque no había podido tener una relación duradera, y todos los típicos pensamientos de un niño retrógrada. 2. ¿Cómo te atreves a enfadarte porque hice algo horrible? Mi ex esposa básicamente. Constantemente se inventaba cosas. Si tratas de señalar un comportamiento horrible, ella literalmente empezará a decirte que tú hiciste lo que ella hizo. Y no me refiero a cosas menores. Una vez chocó contra mi camioneta y causó daños por $1000. Ella dice que yo era el que conducía, literalmente cambia de historia. O dice XYZ delante de los niños y al día siguiente me manda un mensaje diciendo que no le gusta que diga XYZ delante de los niños. Es como el gobierno, constantemente acusa a otras personas de hacer las cosas que ella hace. Tardé años en darme cuenta de que podía ser así, pero una vez que empezó a hacerlo me di cuenta de que nunca podría vivir con alguien tan dispuesta a tergiversar la realidad solo para cubrir sus errores. Te pisa los pies y luego dice que tú le has pisado los suyos. Horrible. Es una persona horrible. Cuando usan en tu contra cosas íntimas / vulnerables que compartes con ellos. Cuando era pequeño, mi padre me enseñó lo que él llamaba la regla de la intimidad. En efecto, es una definición del amor. Amar a alguien es saber todo lo que puede herirle visceralmente si se usa en su contra, y nunca, por ninguna razón, usar este conocimiento en su contra. Es un principio muy valioso para la vida, estoy muy agradecido de que me lo enseñara. Lastimosamente no a todos les pasó esto. Conocí a una chica en un trabajo de medio tiempo, porque quería hacer algo ligero en ese entonces. Con ella comencé a charlar mucho, era de esas personas que te dan la confianza para poder contarle lo que te pasó. Recuerdo que en una ocasión me preguntó si alguien me había hecho mucho daño, obviamente le conté algo que me pasó hace años. Básicamente una novia de 5 años me engañó con mi amigo, ella se sorprendió, me consoló y todo, le dije que estaba bien, poco a poco lo había superado. Pasó un tiempo y de repente me dijo: si ella o él te dijera que fuiste fácil de engañar, estaría bien. Al instante supe de qué hablaba y le dije que no, porque lo que hicieron fue decisión de ellos, yo no fui fácil de engañar, no fue mi culpa, ellos fueron un par de idiotas por hacerlo. Ella se quedó mirándome y suspiró, ahí fue cuando le pregunté por qué me lo decía. Resulta que ella tenía un novio, lo había visto un par de veces, la verdad es que no me inspiraba confianza, pero no era nadie para juzgar. Ese tipo, no quiero usar lenguaje grosero, sabía que ella había sufrido abusos
cuando era pequeña por un tipo de una calle. Fue un evento traumático para ella, lo positivo es que había recibido ayuda para superarlo, pero ese imbécil, aludía a ese hecho cuando discutían, le decía que había sido su culpa, que una niña fácil no tenía derecho a hablarle, que debería de estar agradecida con él por aceptarla estando sucia y ese tipo de tonterías. Me enojé, en ese mismo instante le dije que tenía que terminar con él, que no podía seguir con una persona así. Ella me dijo que estaba decidida a hacerlo, estuve de acuerdo, hasta que un día dejó de venir a trabajar, pasaron días y semanas, claro que la busqué, la llamé, fui a su casa, sus padres me dijeron que había ido a un viaje con su novio, les dije que estaba bien, el tiempo siguió pasando y dejé de insistir, perdí su número y conexión con sus padres, no supe de ella, no sé qué será de su vida, ojalá esté bien o al menos no siga con esa escoria. Solo ser amable con las personas que pueden serles útiles. Lo sé porque me pasó, soy ese tipo de chico que le cuesta hacer amigos, no me llama la atención la idea de hablar con gente nueva, muchas veces huyo de ello, pero recuerdo que cuando estaba a mitad de mi carrera conocí a un compañero que se esforzaba mucho por sus trabajos, exámenes y todas esas evaluaciones. Yo no era el típico dejado en los cursos, pero a él le iba mejor en cuanto a calificaciones. Nos hicimos cercanos en ese año semestre, durante el segundo, cuando me encontraba pensando en los cursos que llevaría, automáticamente pensé en que debía llevar cursos con él, ahí me di cuenta de que esos pensamientos me invadía la cabeza únicamente porque sabía que en los trabajos me iría mejor, podría pedirle sus apuntes y todo lo conveniente para mí, comencé a notar que simplemente me acercaba a él para sacar un beneficio. Si me preguntabas, no es que lo considerara alguien cercano, solo buscaba esa información y ayuda que le podría brindar a mi promedio. Me sentí fatal cuando lo identifiqué, a lo largo de mi vida me había tocado el tipo de personas que se aprovechaba de mí, solo se juntaban conmigo porque podía servirles en cualquier cosa, y eso me enojaba y afectada. Cuando me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo fue como un golpe directo en la cara, no quería ser así, por eso decidí alejarme de él, se lo dije claramente, cómo me sentía y lo que pensaba, él me dijo que estaba bien, me entendió y agradeció por habérselo dicho, aunque cuando me comentó que él sí me consideraba su amigo solo sentía más culpa. Cuando me faltaba un semestre para acabar volvimos a hablar, sí había coincidido con él en otros cursos, pero decidí no realizar ningún trabajo juntos o en grupo, de un saludo o charla casual no pasaba. Ahora ambos trabajamos en el mismo lugar, puedo asegurar que lo considero un amigo, y creo que el más cercano. Están orgullosos de sus comportamientos basura. Cualquier lugar es su basurero personal. Elección de mendigo. Busca atención. Cree que todo el mundo le debe todo. Solo es amable con los demás cuando hay cámaras presentes. Trata a los empleados del servicio como personas de segunda clase. Pone a la gente en contra de los demás. Todo es polarizante para ellos. Esa primera frase es la grande. No hay que tener cuidado con la peor gente absoluta. Ya presumirán de ello. Mi hermano presume de lo grasiento que es. Acaba de empezar una relación con alguien que dice que es tan grasiento como él y se enorgullece de sus hijos cuando hacen algo que él considera grasiento. Con eso me refiero a cosas como robar, estafar a la gente, vengarse mezquinamente de la gente, etc. En definitiva, ser un imbécil. Amo a mis sobrinas, pero si reciben demasiada influencia de él, serán tan basura como él. Ya están haciendo cosas de mierda a la gente. Si no respetan los límites, y también en general cómo actúan en los conflictos con los demás. He contado esta historia varias veces, pero fue el momento en el que me di cuenta a la velocidad del rayo que mi exnovia no era una buena persona. Ella vivía en una casa con su hermana y 2 hermanos menores. Salió conmigo para ir a mi casa por un tiempo y un hermano le preguntó si podía pedir prestado su elegante portátil Mac. Estábamos todos extremadamente arruinados por aquel entonces, los padres le compraron el Mac, y era cuando el wifi apenas empezaba a estar disponible y nadie lo aseguraba. El hermano se sentaba en un banco del autobús y se aprovechaba de la señal wifi de alguien, ya que no podíamos permitírnoslo. Ella y yo nos fuimos y unos minutos más tarde recibimos una llamada de la hermana diciendo que algo terrible ha sucedido y tenemos que volver a la casa lo antes posible. Así que nos dimos la vuelta y honestamente, todos eran un poco escamosa, por lo que incluso pensé que era probablemente una colina de topo que estaban haciendo en una montaña.
Pero como 5 min más tarde la hermana vuelve a llamar preguntando qué tan lejos estamos y gritando. En ese momento empecé a pensar que probablemente iba en serio. GF todavía pensaba que iba a ser BS. Doblamos la esquina y hay varios policías y una ambulancia delante de su casa. Todavía la recuerdo diciendo, más vale que esto no tenga nada que ver con mi Mac. En cuanto me paro, salta y entra corriendo. Voy detrás de ella. Veo a su hermano y tiene muy mal aspecto. Está cubierto de sangre, temblando y siendo examinado por la ambulancia. Tiene marcas de neumáticos en un muslo y en una pierna. Ella entra corriendo, corre directamente hacia él y le dice: está bien mi ordenador. Le ha pasado algo a mi ordenador. Él inmediatamente agacha la cabeza avergonzado y mientras llora dice: lo siento. Intenté luchar contra ellos. Resulta que unos tipos le vieron sentado con el Mac, le pidieron cambio de $20 y cuando les dijo que no tenía cogieron el Mac y se metieron en el coche. Se agarró al Mac y le arrastraron con el coche y cuando por fin le dieron tantas patadas en la cabeza que se soltó le atropellaron la pierna y el muslo. GF empieza a gritar y a pegarle. Los policías la apartan y me dicen que la saque de allí. Más tarde me dijeron que deberían haberla arrestado, ojalá lo hubieran hecho, pero lo dejaron pasar. Nadie podía creer la forma en que estaba actuando. Todos se quedaron con la boca abierta. Como un interruptor yo estaba como, oh. Eres una mierda de persona. Ya lo tengo. 7. No cambian como persona porque pretenden que la gente les acepte como son, aunque sean seres humanos horribles. Y no me refiero a aquellas personas que les gusta cierto grupo, disfrutan algunas películas, tienen cierto estilo al vestir o ese tipo de cosas, me refiero a esas parejas que son celosas, manipuladoras, se victimizan, te engañan y toda esa y aún así siempre responden con el mismo soy así. Mucha gente se ha metido en la cabeza que nuestra pareja nos tiene que querer como somos, no, si tienes una actitud completamente horrorosa y pareciera que no te enseñaron valores, no voy a soportar eso, no tengo por qué, ni tampoco es mi responsabilidad cambiarte, no seré tu centro de rehabilitación, en cuanto note eso me iré muy lejos de ti. No aplica únicamente para las parejas, amigos, familia, colegas, lo que sea, no tienes que estar con una persona que no te suma, apoya o todo lo que el querer a alguien implica. Si tú te encuentras junto a alguien que constantemente se excusa diciendo que su comportamiento es así y que no cambiará aún sabiendo el daño que te causa, razonable por supuesto, no te quedes, ese tipo de personas lo único que van a hacer es agotarte. ¿Cómo tratan a las personas que están por debajo de ellos? Hay un tipo en mi equipo de trabajo que trata al personal de la agencia como si fueran estúpidos. Un narcisista cobarde de dos caras que no tiene ni idea de lo mal que le hace quedar a él, no a ellos, cuando les echa la culpa de sus errores. Cómo tratas a alguien que se dedica a los servicios realmente dice mucho de una persona. Tengo constancia de que les dije a los niños de mi antigua oficina que los conserjes son los que literalmente mantienen unido el edificio y que sin ellos el lugar sería un desastre. Uno de los niños preguntó cuál es su trabajo sobre el conserje con su carro en un chaleco de alta visibilidad. Su trabajo es muy importante y poca gente se fija en él porque lo hace muy bien. Se asegura de que todo esté limpio, de que las papeleras de nuestros cubos se vacíen cada noche, de que los baños tengan suministros como papel higiénico y jabón. Puede que no pienses en ello tan a menudo, pero si no estuviera haciendo su trabajo probablemente te darías cuenta al final del día, y sin duda al final de la semana este lugar no sería tan agradable para trabajar. Juro por Dios que el tipo parecía que iba a llorar, todo lo que yo era un ingeniero de nivel medio con un grupo de fábricas de gérmenes siguiéndome por una oficina y unos cuantos laboratorios. También aprendí algo ese día, que esa gente se siente seriamente infravalorada por las personas para las que normalmente trabajan. Lo que debe ser pensar que eres invisible para la gente que confía claramente en que hagas tu trabajo. Puede que yo fuera un poco más consciente de lo que es eso porque estaba a cargo de mantener un laboratorio en funcionamiento, calibraciones, mantenimiento, etc., y si lo haces bien todo simplemente funciona y es cuando cometes un error que la gente se da cuenta. Me esfuerzo por ser educado y dar las gracias al personal de servicio todo el tiempo. Faltaron muchas respuestas, así que subiré en algún punto una segunda parte, espérenla.